Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso, para complementar el video, les traigo a este cachorro. Este cachorro no puede tomar mamila, no aspira y es necesario sondear. Como verán, aquí el problema empieza a tomar y no jala. Quería mostrarles el problema antes de proceder a sondearlos. Por ese motivo ya no se le puede seguir dando la mamila y es necesario ocupar una alimentación alterna. Ya tengo preparada mi sonda con el alimento y vamos a proceder. El cachorrito tiene hambre, succiona. Hemos buscado varias alternativas, pero siempre le pasa lo mismo. Son dos cachorros que me están haciendo eso. Ellos ya tienen 16 días y estoy teniendo ese problema, era 3 días para acá. Entonces, tomamos nuestra sonda, ponemos el dedo y introducimos. A medida que los cachorros van creciendo, se hace más complicada el sondeo. Y bueno, una vez que hemos introducido el estómago, comenzamos a meter el alimento. El cachorro está succionando y a la vez que estamos metiendo el alimento. Él todavía quiere succionar, quiere tomar leche, quiere tomar a la mamá, pero siempre le pasa lo mismo. Entonces corremos el riesgo de que se infecte, de que tenga un problema respiratorio más grave y de que el cachorro muera. Entonces la alternativa son diarios. Y bueno, hemos terminado de sondear. El cachorrito no tuvo problemas para su alimentación, lo estamos alimentando y es una oportunidad para él. Como vieron al principio, intenté dar la mamila, a pesar de que es una mamila con un sistema que evita que el cachorro se ahogue o tenga cólicos, aún así no me funcionó. Entonces procedimos a la sondeada.